En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos. Ya casi terminamos el capítulo 9. Solamente un pequeño repaso aquí en el verso 30 hasta el verso 33, donde Pablo concluye su disertación respecto a la dureza del corazón del pueblo de Israel, el por qué no todo Israel sería salvo y por qué razón el pueblo de Israel había rechazado a su Mesías. El primer argumento de Pablo es que Israel creía de que todos ellos, solamente por ser descendientes de Abraham, eran salvos. Y Pablo aclara que no todo el pueblo era salvo. Es cierto que Dios hizo un pacto con todo el pueblo. Es bien cierto de que Dios dio promesas nacionales al pueblo de Israel, pero en relación a la salvación, no todo Israel sería salvo. Entonces Pablo habla de cómo fue el Señor eligiendo a ciertas personas y descartando a otras. Por eso Pablo, al concluir, dice que Isaías, siendo profeta, Isaías clama contra Israel. Isaías dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ciertamente así ha sido. Así ha sido a través de toda la historia del pueblo de Israel. Y en la época en que se escribió la epístola de Romanos, en la época de Pablo, Pablo también dice, sí, nosotros pertenecemos a ese remanente. Nosotros, los apóstoles que eran judíos, los primeros cristianos que aceptaron a Cristo en Jerusalén, porque ahí comenzó a predicarse el evangelio. Pero a medida que fueron pasando los días, meses y años, el pueblo de Israel fue alejándose más y más del Señor y cayendo en dureza de corazón e incredulidad. Cuando fue destruido Jerusalén y el templo y los israelitas fueron esparcidos por todo el mundo, se acentuó más la incredulidad del pueblo de Israel sobre Jesús, su Mesías, a quienes ellos habían entregado a muerte. Bueno, entonces dice Pablo también la otra razón por la cual el pueblo de Israel rechazó a su Mesías y no todo el pueblo llegó a ser salvo, porque Pablo dice que aunque fuera como las arenas del mar, solamente un remanente sería salvo. Y la razón también es que ellos creyeron que no necesitaban ciertamente creer en Cristo como su Mesías, sino que ellos creían que se podían justificar delante de Dios, podían tener méritos delante de Dios y Dios los iba a salvar porque ellos se esforzaban en cumplir con la ley y en justificarse con la justicia de la ley. Pablo ya les habló en el libro de Gálatas, en este libro y en otros libros que él escribió, o epístolas que él escribió, dándoles a entender que es imposible para el ser humano, es imposible para el judío, para el israelita, justificarse delante de Dios, esforzándose en obedecer la ley, porque ningún ser humano puede obedecer la ley. Eso ya lo hemos explicado, o más bien Pablo lo ha explicado en el capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Romanos, aún en los capítulos anteriores. Bien, entonces Israel tropezó
tropezó Cristo, ciertamente es la principal piedra del ángulo, donde se puede edificar la vida espiritual del pueblo de Israel. Pero ellos tropezaron, rechazaron al Mesías, no creyeron en el Mesías, y el rechazo llegó al extremo de crucificarlo y de entregarlo a las autoridades romanas. Ahora vamos a entrar al capítulo 10, que el rechazo de Dios es culpa de los judíos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, es mi oración a Dios por Israel. Mi oración por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio, dice Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No es un celo inteligente, sabio. Es más bien como un celo fanático, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice así: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Bien, Pablo dice que está orando por el pueblo de Israel para que sean salvos. Él tiene continuo dolor en su corazón y él desea que el pueblo del Señor sea salvo. Porque Pablo da testimonio de que en verdad tienen celo de Dios, pero es un celo sin sabiduría, sin ciencia, sin conocimiento. No obstante de que la palabra de Dios se les había dado a ellos. Ellos iban recibiendo la palabra de Dios a medida de que Dios iba utilizando a sus profetas y dándoles una revelación progresiva del plan de salvación de Dios. Pero no entendieron ese plan de salvación. No entendieron que la justicia que Dios reclama para el ser humano es una justicia perfecta y que esa justicia perfecta no se puede lograr por sí mismo o por la obediencia de la ley, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza hace que nosotros transgredamos los mandamientos de Dios, las leyes de Dios y sus estatutos y sus normas de conducta. Entonces, por medio de la obediencia a esas normas de conducta a las cuales transgredemos nosotros, es imposible justificarnos de parte o delante de Dios. Así que, buscando su justicia, rechazaron la justicia que trajo Cristo. Cristo vino, Cristo ciertamente por ser Dios manifestado en forma humana, Él obedeció de una forma perfecta la ley, la justicia de la ley. Pero ningún ser humano podía hacer esto porque todos nosotros tenemos la tendencia al pecado y nacimos en el pecado.
Entonces, cuando Cristo vino al mundo y vino al pueblo de Israel, ellos rechazaron a Jesús. Jesús ciertamente representa la justicia que es por la fe en su nombre y en su persona. Él obedeció la ley, Él es justo, Él iba a morir en la cruz en el lugar de nosotros los pecadores, y ciertamente que murió, y Él imputa su justicia a todos los que son de la fe en su nombre. Eso no lo entendió el pueblo de Israel. Y rechazaron a Cristo, y hasta el día de hoy, más de 2000 años, hermano, el pueblo de Israel ha permanecido en incredulidad, en dureza de su corazón. Ninguno de todos esos israelitas a través de estos 2000 años han sido salvos, salvo un pequeño remanente, porque asumo que en toda generación de judíos que han surgido después de que Cristo murió en la cruz, han habido algunos judíos, algunos israelitas, que ciertamente han creído en Cristo como su Mesías, como su Señor y su Salvador, como su Rey prometido, según las profecías del Antiguo Testamento. Pero el grupo ha sido pequeño, el remanente ha sido pequeño. El grueso de los israelitas se ha perdido por completo, porque no entendieron que no podían ser justificados con esfuerzo propio, tratando de obedecer una ley que no podían obedecer. Y entonces Pablo en el verso 3 dice que ellos procuraban establecer la justicia propia, y no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Aquí Pablo dice que ciertamente hay una manera de dejar de buscar la justicia por medio de la ley. Ya los judíos que han creído, Pablo que había creído, los apóstoles que habían creído y escrito el Nuevo Testamento, ellos dijeron que ciertamente no podían cumplir con la justicia de la ley, pero que Cristo llevó la sentencia de la ley sobre su propio cuerpo, pagando la deuda moral de nosotros que creemos en Cristo. Y que Cristo es el fin de la ley en el sentido de que los israelitas deben de entender, comprender que no pueden ser justificados por la obediencia a las leyes de Dios, por cuanto ellos tienen la tendencia a transgredir esas leyes. Que la manera en cómo Dios ahora salva es por gracia. Ya no estamos bajo la economía de la ley. La ley fue dada en un monte, en el monte de Sinaí. El fin de esa ley también está en un monte, en el monte del Calvario. Allí Cristo murió llevando sobre sí la sentencia de la ley, que es la muerte. Allí Cristo muere por sus elegidos, sus escogidos. Entonces ahora estamos bajo otra economía, la economía de la ley. La economía de la gracia. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo, en el tiempo de la gracia. Es lo que dice aquí en el verso 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que hay una manera de ser justificado delante de Dios. Y esa justicia nos es otorgada gratuitamente a nosotros, nos es imputada y acreditada a nosotros que estamos unidos en la persona de Cristo por la fe que es en su nombre. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe:
el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Dios les dio la ley en el monte de Sinaí, hizo un pacto con ellos y les dijo, bien, todo aquel que obedezca esta ley, entonces será justificado delante de mí. Pero como ya se sabía que ninguno de ellos podía obedecerla, y que más bien la ley fue dada para que ellos se dieran cuenta de la magnitud y profundidad de su pecado. Pero la justicia, verso 6, que es por la fe, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es decir, no hay que hacer proezas extraordinarias buscando la justicia de Dios. ¿Quién va a subir al cielo para que nos traiga la justicia? ¿O quién va a descender a lo más profundo del mar o a lo más profundo que haya en el universo para que también nos traiga la justicia? Entonces, Pablo dice que la justicia está muy cerca de nosotros. No tenemos que ir a lugares profundos, lejanos e imposibles de alcanzar para alcanzar la justicia de Dios. Los israelitas trataron de alcanzar la justicia de Dios esforzándose por siglos, tratando de guardar la ley y no pudieron. Entonces, ¿cómo se logra la justicia de Dios? Entonces Pablo dice que la justicia está muy cerca, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay una manera fácil, muy fácil, de acceder a la justicia de Dios, y es oyendo la palabra del Evangelio, escuchando el Evangelio y tomando la decisión de creer en Jesucristo, que resolvió el problema del pecado, y de Jesucristo que concede, otorga su justicia gratuitamente a todo aquel que en Él cree. El Señor nos imputa su justicia, nos acredita su obediencia y su santidad perfecta. Y no tenemos que esforzarnos como se esforzaron los israelitas y fracasaron en ese esfuerzo. No tenemos que ir al cielo porque más bien Cristo ya vino. No tenemos que ir allá a lo profundo de la muerte porque Cristo ya resucitó de entre los muertos. Él está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre. Él ha dicho, vayan y prediquen el Evangelio, el que creyere será salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, no será avergonzado. Simplemente hay que creer de todo corazón que Cristo es el Salvador del mundo. Creer desde lo más profundo de nuestro corazón. Y si creemos que Cristo resucitó también, resucitó para nuestra justificación. No hay diferencia, dice, entre judío y gentil. El mismo método de salvación es para el judío y también para el gentil. Nosotros solamente tenemos que creer en Cristo y seremos salvos. Solo que tiene que ser un creer verdadero, una fe genuina, salvífica. Es la fe que Dios nos otorga por medio de su Santo Espíritu. Es la fe en la persona de Cristo que nos redimió dando su vida por nosotros en la cruz. Entonces seremos ya justificados. Ya basta de esfuerzo humano, eso es lo que está diciendo Pablo.
Cristo es el fin de la ley. Basta, basta ya. Los seres humanos siempre han tratado de justificarse delante de Dios por medio de la religión, de las disciplinas, de tantas cosas que el hombre ha hecho y sigue haciendo para justificarse delante de Dios. ¿Cuántas religiones hay actualmente? Deben de ser miles de religiones. Todos tratan de congraciarse con Dios, todos tratan de justificarse haciendo una serie de cosas. Y Pablo dice, no, lo que hay que hacer es creer en el Evangelio, oír el Evangelio, escuchar el Evangelio y creer las buenas nuevas que presentan este mensaje de parte de Dios y creer en el Cristo que resucitó y está sentado a la diestra con todo poder y autoridad para perdonar los pecados, para salvarnos y para otorgarnos su justicia. Eso es lo único que tenemos que hacer. Cerca de nosotros está la salvación y la justificación. Cerca de nosotros como la misma palabra que se predica, como el mismo evangelio que escuchamos constantemente. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a continuar hablando de la evangelización, cómo Dios ha enviado a sus siervos, por como está escrito aquí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Eso lo vamos a hablar el día de mañana. Mientras tanto, amado hermano, Dios le bendiga con su familia, ame a Dios, asista a los cultos de adoración, doble sus rodillas con su esposa y sus hijos y sirvamos a Dios, porque lo que nos mueve para obedecer y servir a Dios es nuestra gratitud para con Él y nuestro amor, porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios le guarde, Dios le bendiga y hasta pronto. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.